Muy bien, familia. Pues buenos días nuevamente, buenos días para todos, bendiciones. Bienvenidos a nuestro devocional del día. El devocional de hoy es el día 9 y la lectura que ya tuvimos previamente esta mañana está en Primera de Juan, capítulo 2 del versículo 7 al versículo 14 y Mateo capítulo 22 del versículo 36 al versículo 38. Y esta porción es poderosa, amigos. Esta porción es reveladora y esta porción va a traer mucha libertad a tu vida si la aplicas, como toda la Biblia, ¿verdad? Fíjense qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque le han ganado la batalla al maligno. Pudieron salir del mundo, recibieron a Jesús hace poco, se bautizaron hace poco, le ganaron la batalla al maligno y el Señor rompió las cadenas. Les escribo a ustedes, los maduros de la fe, porque ya conocen quién es Cristo, ya tienen años experimentando su presencia y les escribo a ustedes, los que acaban de llegar al camino, porque son fuertes y porque son valientes. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes los que llevan mucho tiempo en el camino de la fe y les escribo a ustedes que acaban de recibir a Jesús en su corazón el día de ayer. La palabra de hoy es para todos, maduros y jóvenes espirituales, porque todos somos hijos de Dios. En el momento en el que tú recibes a Jesús en tu corazón, viene esta vocecita preciosa que es el Espíritu Santo y empieza a hablar a tu vida. Fíjense que dice, les escribo a ustedes que son jóvenes en la fe porque son fuertes, porque vienen con fuerza, con aliento, con fuego. Y les escribo a todos ustedes, los maduros y los jóvenes, porque la palabra de Dios vive en sus corazones y todos ustedes le han ganado la batalla al maligno. Ustedes decidieron salir del reino de las tinieblas y venir al reino de la luz admirable. Decidieron renunciar al mundo por tomar a Cristo. Han sido fuertes, han sido valientes, han sido esforzados. La carta que hoy se escribe es para ti, que eres fuerte, es para ti, que ya has vencido al enemigo, que no se te olvide que ya venciste al enemigo. Esto es importantísimo. No vivas nuevamente como esclavo del pecado y no vivas en una posición de víctima. Es que yo, no, no, no. Recuerda quién eres, recuerda cómo te llama Dios. Dios te ve fuerte, te ve valiente y te ve victorioso, aunque seas joven en el Evangelio, porque dice, les escribo a ustedes, jóvenes en el Evangelio, porque ya le ganaron la batalla al maligno. El hecho de que tú hayas decidido bautizarte, el hecho de que hayas decidido confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, habla de la fortaleza que ya hay dentro de ti, habla de la valentía que ya hay dentro de ti. Y si ya pasaron muchos años que tomaste esa decisión, sigue siendo igual de fuerte, igual de valiente. Que no se te olvide que una de tus características como hijo de Dios es la fortaleza, es la valentía. El Señor viene esta mañana a recordarte que tu identidad está cargada de fortaleza. Si puedes seguir avanzando, si puedes perdonar. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana. Se requiere mucha fortaleza para pedir perdón y mucha fortaleza para perdonar. Pero recuerda que tú ya eres fuerte. Recuerda que tú ya le ganaste al maligno. Y esto dice el amado del Señor Juan en esta porción, pero poquito antes de esto, habla Juan de que es importante que nos amemos y nos perdonemos unos a otros. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 8.
Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Amén. ¿Quién es la luz? Jesús. A medida que tú empiezas a vivir más cerca de Jesús, esta luz empieza a iluminar más y más y más tu vida. Y todo se empieza a ver más claro y todo empieza a florecer y a verse más bonito en nuestro corazón. Pero ¿qué creen? La luz del Señor también va a alumbrar esos puntos que tienes que entregar. Como de, oye, ¿hablamos de este tema que tienes aquí oculto en tu corazón? Oye, ¿hablamos de esta ofensa que tienes aquí en tu corazón? Y es como de, pero tú ya decidiste por Jesús, así que mantente firme y mantente fuerte. Jesús te está hablando de cosas, camina con Jesús con estas cosas. Si alguien afirma y continúa, yo vivo en la luz porque ya recibí a Jesús en mi corazón, yo vivo en la luz porque voy los domingos a la iglesia, yo vivo en la luz porque hago mi devocional todos los días, yo vivo en la luz, pero odia a otro creyente, realmente esta persona vive en oscuridad. Pero ¿cómo? Si leo la Biblia todos los días. Pero ¿cómo que voy a vivir en la oscuridad si estoy sirviendo en el ministerio? Pero ¿cómo? Pero si odias a otro creyente, sigues viviendo en la oscuridad, porque no hay forma que te expongas a la presencia de Dios todos los días y que el Señor no te hable de que tienes que soltar perdón. No hay forma que traigas esta oscuridad en tu corazón y que a la hora de que la expongas a la luz, esta oscuridad no se vea rara y no te incomode. ¿Alguien le ha pasado que el Señor está ministrando algún tema que no es referente al perdón o a la ofensa, pero se siente la presencia de Dios fuerte en la administración y de la nada recuerdas la ofensa de esa persona, de una persona y sientes tienes que perdonarla? ¿Verdad que nos ha pasado? Es que no hay forma que la oscuridad y la luz puedan caminar juntas. Una vez que tú vienes a la luz, obviamente lo que hay de oscuridad se va a exponer y el Señor te va a decir, oye, ¿qué onda con esa falta de perdón que traes? Suéltalo, pero es que Señor, suéltalo, perdónalo. ¿Por qué? Porque perdonar a tus hermanos y amar a tus hermanos no es opcional. Ayer justamente estuvimos hablando de la obediencia, ¿se acuerdan? La obediencia es la manera en la que tú le demuestras al Señor cuánto le amas. Tú puedes servir mucho en un ministerio, tú puedes predicar muy bonito, puedes cantar hermoso, pero si no obedeces a Dios, dice la palabra de Dios, que te engañas a ti mismo porque realmente no estás amando al Señor. Pero es que yo lo amo. Ya ayer estuvimos hablando de esto. Y el amar a tu prójimo y perdonar las ofensas de tus hermanos no es opcional, familia, es un mandamiento. Dice la palabra de Dios, perdona nuestras ofensas. Cuando Jesús oraba el Padre Nuestro, le dijeron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús dice el Padre Nuestro no como una oración repetitiva, sino como un modelo de oración, ¿verdad? Y Jesús dice, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queremos recibir el perdón de Dios, tenemos que aprender a soltar perdón con nuestros hermanos. Porque sí es bien bonito cuando Dios a ti te perdona las cosas que has hecho en la vida, las rebeldías, las mentiras, las ofensas, y gracias, Señor, porque siento tu amor y tu misericordia. Pero cuando el Señor te habla, oye, ¿ya perdonaste a tu hermano? No, todavía no, Señor, pero todavía no me nace. Y ayer hablamos que la obediencia, porque perdonar es un mandamiento, la obediencia no es cuestión de sentimiento. La obediencia comienza con una decisión. Dice la palabra de Dios
cuando le preguntan los fariseos a Jesús, y es lo que leímos en Mateo capítulo 22. Los fariseos siempre queriéndose verlos muy santos, los muy perfectos, los muy, ya saben, por encima de Jesús. Vamos a ponerle una trampa a Jesús a ver si peca, vamos a hacerle una pregunta a ver si cae. Sí, maestro, y le dicen maestro, ¿no? Sí, disculpa, maestro, este, ¿tú cuál de los 613 mandamientos consideras pues que es el más importante, el mejor, sabiendo ellos que los 613 mandamientos judíos que están en el Antiguo Testamento, porque hay mandamiento para lo que comes, para lo que vistes, para cómo te relacionas, para si se vuelve a casar, si no se vuelve a casar, que si el hijo se muere, que si la viuda, que si los... Hay mandamiento realmente para todo que se resumió en Deuteronomio 5 como 10 mandamientos, ¿no? Pero realmente los judíos viven con 613 reglas, más o menos. Entonces le quieren poner una trampa y le dicen, maestro, ¿cuál sería el más importante de estos mandamientos? Sabiendo ellos que todos tienen el mismo nivel de importancia según sus leyes. Entonces querían poner a Jesús en aprietos para que Jesús dijera uno y ellos dijeran, estoy validando los otros 600 mandamientos, ¿no? Atrápenlo, está blasfemando. Pero claro que Jesús era Dios. O sea, no puedes ponerlo en la trampa a Dios mismo. O sea, no hay forma. Ellos se creían muy astutos, pero Jesús era Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, quien es la sabiduría misma. Entonces, Jesús sabiamente les contesta, miren, hay dos mandamientos. Y ya los otros me imagino que se estaban poniendo locos. Ahorita que termine de hablar, lo atrapamos porque ya está invalidando. Hay dos mandamientos, dice Jesús. Y en estos dos se resume toda la palabra. Tremendo, y qué sabiduría y qué conocimiento de la palabra de Jesús. Y Jesús les dice, hay dos mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios sobre todo y sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque Jesús sabía que ahí se estaban cumpliendo muchísimos mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Cuando habla el Antiguo Testamento de la idolatría y de que no levantarás dioses ajenos y que no te harás estatuas y que bueno, entonces ya amando a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, pues no necesitas creer en ningún otro Dios, ni, ¿sabes? Entonces ya se estaba cumpliendo ahí el más grande mandamiento. Y luego dice Jesús, pero hay otro que tiene la misma fuerza. Fíjense, pero dice Mateo capítulo 2 versículo 37 desde el 37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Jesús le está dando la misma importancia a este siguiente mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ya, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tú sí te has atrevido a perdonarte, ¿verdad? Tú sí te has atrevido a vencer al enemigo y a renunciar al mundo de las tinieblas y a pedir perdón por lo que has hecho en tu vida, ¿verdad que sí? Por eso eres hijo de Dios. Justamente porque te has acercado al trono de la gracia del Señor y has clamado por misericordia y has recibido a Jesús en tu corazón y eso te ha hecho hijo de Dios, ¿verdad que sí? Cada vez que te sientes en aprietos o en apuros, ¿a quién recurres? A tu Padre que está en los cielos. Como hablábamos en un inicio, esta palabra de hoy es para todos, para los que llevan mucho tiempo y para los que van comenzando en el camino del Señor. Estos dos mandamientos es para todos, para el que llegó esta mañana a recibir a Jesús en su corazón y para el que lleva 60 años caminando con Jesús. Estos dos mandamientos son para todos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma,
con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando dice tu mente y tu corazón, es ama al Señor con todos tus pensamientos, ama al Señor con todos tus sentimientos, ama al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu voluntad. ¿Por qué dice ama al Señor con toda tu mente? Porque entendamos que amar es una decisión, ¿verdad que sí? Y el enemigo muchas veces va a venir a meterte pensamientos que blasfemen el nombre de Dios, pensamientos o cosas que a veces ves en TikTok o en redes sociales que empiezan a contradecir lo que tú ya conoces de la palabra. Y es ahí, sin ni siquiera verbalizarlo, donde tú tienes que amar al Señor y defender tu fe aquí, en tu pensamiento. Te están diciendo que si Dios, que si no, que si sí, que si la túnica de Jesús, que si sí será, no será, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué conoces tú de la palabra de Dios? Porque la batalla más grande que tiene el ser humano es en la mente. Entonces, decide amar a Jesús con todo tu corazón en tu mente y en tus sentimientos. Defiende tu fe, defiende a Jesús. Cuando el enemigo quiera sembrar duda, cuando el enemigo quiera sembrar cuestionamientos de que Jesús no existió, que es humano. Conocido por todos que Jesús existió y es tan grande y poderoso que aunque haya gente que no crea en Jesús, es evidente que es el Hijo de Dios porque el mundo y la historia se parte antes de Cristo y después de Cristo y aún los no creyentes tienen que decir esto. Sí, antes de Cristo, 2000 antes de Cristo y son ateos y científicos. Sí, es que en el año 5000 antes de Cristo y siguen mencionando el nombre de Jesús y siguen mencionando el nombre de Cristo porque nuestro Dios es tan grande y poderoso que no podía pasar por la tierra sin que el mundo no lo reconociera. Dice la palabra que su creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios y cuando vino el Hijo primogénito, el más grande que fue Jesús, la creación gimió y agradeció que el Hijo de Dios estaba caminando en esta tierra y se reconoció su presencia y el mundo de las tinieblas fue vencida, tembló, cayó. Así que aunque la gente diga no creer en Cristo, tiene que decir antes de Cristo y después de Cristo. Así de grande es Jesús y así de grande lo tienes que defender en tu pensamiento. Tienes que amarlo, dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero después viene un segundo mandamiento, dice Jesús, que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú has recibido perdón de parte de Dios, extiende perdón a tu hermano. Y nuestro amado Juan lo dice así, estas palabras que les digo son para todos. Jesús vivió la verdad en este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo, amén, y ya brilla la luz verdadera en todos ustedes, amén. Pero si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia, y esta es una palabra muy fuerte, pero odia a otro creyente, aún vive en oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Mira, el odio no nace de en un instante. El odio em, no nace en un instante, sino que va creciendo cuando tú dejas crecer un disgusto, un enojo o una tristeza que no le entregaste al Señor. Por eso el Señor dice, ama al Señor con toda tu mente, que ya lo hablamos ahorita, y con todo tu corazón. O sea, con todos tus sentimientos. La palabra de Dios nos enseña que todo pensamiento debemos de llevarlo cautivo a Cristo. No es que a nosotros no nos pasen cosas, seguimos viviendo en el mundo y aún los que estamos dentro del cuerpo de Cristo seguimos siendo imperfectos y esto lo tenemos que entender.
La iglesia no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de enfermos, ¿verdad? La iglesia no es un monumento de personas extraordinarias. Mira este que extraordinario, mira aquel que perfecto, mira aquella que santa. No, somos un montón de personas imperfectas que están buscando a un Dios perfecto y santo. Somos un montón de personas imperfectas que están siendo santificadas a través de la persona de Jesús y que están siendo lavadas y están siendo avivadas y renovadas a través del conocimiento de Dios. A medida que empezamos a conocer un poquito más a Dios y un poquito más a Dios, el Señor empieza a limpiar nuestra mente, nuestras palabras, nuestras conductas, pero ninguno de nosotros era perfecto. Saben que de hecho dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado el Señor nos sacó y de ahí nos escogió. Entonces, no, éramos cosita seria todos los que estamos en la iglesia cristiana o en la iglesia, todos los creyentes de Jesús. Ahora, todos nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de vivir bajo principios y de tener comunión. Entonces el Señor dice, no te puedes engañar a ti mismo y decir que me amas y que estás en la luz, pero odiar a tu hermano, porque el odio es una decisión. Entendiendo que todos somos imperfectos, claro que va a haber roces en la iglesia, claro que va a haber disgustos con tus hermanos de la fe, claro que alguna hermanita de la iglesia va a decir algo que a ti no te gustó, tal vez tu pastor te ofendió, aunque tratamos aquí en Aviva mi Fuego de ser inofendibles, hemos hablado mucho de este principio, pero a lo mejor dijeron algo que te ofendió, a lo mejor hicieron algo que te ofendió, se reunieron en una casa, no te invitaron, se fueron a un congreso, no te invitaron, dijeron algo de ti, oye, ¿qué tal hermana anda diciendo esto de ti? Y te enojaste, te resentiste. Esto es humano. Tanto el que está fallando, que ya Dios tratará con él, que le va a decir Dios, deja de andar metido en chismes, porque en el devocional también nos ha dicho, ¿verdad? No se metan en asuntos ajenos, guarden su, o sea, el que se metió en chismes, el Señor le dirá, oye, eso estuvo mal, oye, ya guarda tus palabras, oye, son hijos de Dios igual que tú y que yo, igual de imperfectos, igual que tú y que yo. Entonces es muy humano que a veces se caiga en esto y ya el Señor les hablará y les corregirá. Pero si tú fuiste la víctima del chisme, de la murmuración, al que no juntaron para ir a la casa a comer, tú tienes dos opciones. O guardas la ofensa y esta ofensa se convierte en resentimiento y este resentimiento se convierte en odio porque el odio no aparece de la noche a la mañana. El odio lleva un camino y un proceso. O decides obedecer a tu padre que te ama y perdonas la ofensa de tu hermano desde que te la hizo, entendiendo que tu hermano es igual de imperfecto que tú. Tienes dos opciones. Yo te recomiendo la segunda. Perdona la ofensa de tu hermano y no camines y no avances en el camino hacia el odio. El odio tiene un proceso, no apareció de la noche a la mañana. El odio es algo que se va fermentando en nuestros corazones y que va creciendo en lo oculto y en lo secreto. Porque Satanás va a agarrar esa piedrita, se va a meter por esa puerta que tienes abierta, que es la falta de perdón, y ahí él tiene autoridad de entrar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando tú no perdonas a tu hermano, pues hay un bloqueo en tu vida espiritual, cuando tú tienes falta de perdón. Dice Mateo que está esta parábola, ¿se acuerdan del juez que perdona la deuda de un deudor? Y esto lo dijo Jesús, no lo digo yo, no lo dijo Juan, lo dijo Jesús. Está este hermano que le tienen que le perdona la deuda el juez, pon tú 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, una deuda gigantesca. Gracias, juez, bendito, gracias, ¿no? Dios me lo bendiga. Sale de ahí y entonces se encuentra a un hermano, a un amigo que le debía 1,000 pesos.
y lo agarra. Ahora sí, desgraciado, ya te encontré. Regrésame mis 1,000 pesos que hace 6 meses que no me regresas. Y le acaban de perdonar a él una deuda de 5 millones de pesos. Y entonces, no, perdóname, es que no los tengo, es que no he tenido, no he podido trabajar, perdóname. Igual como este suplicó, porque este le suplicó al juez, perdóname, por favor, no los tengo, por favor, señor, te suplico que me perdones la deuda. Y entonces el otro se pone en la misma posición. Perdóname, amigo, no he podido pagarte, de verdad no he tenido trabajo, no puedo pagarte, por favor. No, a mí no me interesa. Tú dijiste algo, tú me lo tienes que cumplir. No me importa si se enfermó tu mamá, si se murió tu abuelita. A mí regrésame mis 1,000 pesos. Y entonces se escucha todo ese argüende allá afuera y dice el juez, ¿qué está pasando? Pues es que mira que este señor al que tú le acabas de perdonar estos 5 millones de pesos encontró a su deudor que le debía 1,000 pesos y ahí se están peleando. Y dice el juez, ¿qué? ¿Cómo? Yo te perdoné una deuda gigantesca y tú no le puedes perdonar a tu hermano esa mínima deuda. Llévenselo y llévenselo a cautividad y que lo opriman los verdugos que hay. Y eso es espiritual. La falta de perdón trae cautividad a tu alma. La falta de perdón te bloquea para escuchar a Dios. La falta de perdón te mete en cautividad y ahí hay oscuridad. Por eso la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 dice, no se engañen a ustedes mismos. Pueden estar escuchando la palabra de Dios, pero si hay odio en su corazón, quiere decir que no perdonaron a su hermano voluntariamente. Y cuando no perdonas, entonces te metes en oscuridad. Hay cautividad en tu vida, entonces no se engañen a ustedes mismos, dice Juan. Y la invitación de esta mañana, familia, es justamente a que perdonemos. Perdonar libera. Acuérdense que el perdón no es un regalo que le damos a la persona a la que estamos perdonando. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros. No puedes vivir odiando a tu hermano y teniendo comunión con Dios. Puedes escuchar de Dios, pero hay un bloqueo cuando hay falta de perdón. Hay un bloqueo en tu corazón. Dejas de sentir al Espíritu Santo. Dejas de escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene comunión con la oscuridad. Porque el Señor es luz. Porque el Señor es santo. Y el Señor no tiene comunión con las tinieblas. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Quién se mete en esos lugares oscuros? Nosotros. Ni siquiera Dios nos mete ahí. Dios es tan hermoso que afuera de esta cueva de cautividad está gritando, hijo, ¿ya entendiste por qué te metiste ahí? Oye, ¿ya entendiste que la luz está de este lado? ¿Ya entendiste por qué ya no me sientes tanto? Te metiste en cautividad cuando decidiste que el odio creciera en tu corazón. Ay, pero yo aquí estoy y quiero que me vuelvas a sentir y quiero que vuelvas a sentir mi abrazo y que vuelvas a sentir mis palabras en tu corazón. Dios está todo el tiempo y nos está ministrando todo el tiempo y todo el tiempo nos está invitando a venir a su casa y a estar en su presencia, pero no nada más de conocimiento. Él quiere que lo experimentemos desde la libertad y desde la plenitud. Pero la falta de perdón muchas veces es una de las trampas más grandes que nos mete el enemigo para bloquear nuestra relación con Dios y para meternos en lugares de oscuridad donde somos oprimidos y atribulados por Él, porque tiene permiso. Dice la Biblia que se llevaron a este chico, ¿verdad? Y los verdugos lo empezaron a oprimir. Hablamos mucho de eso en el devocional de libertad a los cautivos. Si no lo has visto, ve a ver la playlist que está en nuestro canal de YouTube. Libertad a los cautivos de Aviva mi Fuego. Tremendo devocional de libertad. Pero ¿cómo empieza este proceso de cautividad? Con la ofensa, con la falta de perdón. Y si esta mañana el Señor te recordó a quién tienes que perdonar, no te esperes hasta que te nazca. Decide hacerlo hoy.
Si esta mañana el Señor te recordó a quién tienes que pedirle perdón, no esperes a que te nazca. Es que qué vergüenza, es que qué van a decir de mí. Hazlo con vergüenza y todo, pero hazlo. Ay, siento que hay mujeres que tal vez están por ahí en TikTok o que están aquí o que van a ver la grabación en YouTube. Siento que hay mujeres que se metieron en un matrimonio y que hoy están casadas con ese hombre, pero que destruyeron un hogar. Y que aunque ya estás casada, no te quita la culpa. No se sale de ti la vergüenza porque sabes que hiciste algo mal. Y siento que el Espíritu Santo ya te habló varias veces de pedirle perdón a la ex esposa de tu esposo. No tardes más en hacerlo. Búscala, háblale. No dejes que pase más tiempo. Pídele perdón. Puedes hablar honestamente y no tengas miedo si te va a colgar, si se va a ir del cafecito. Tú obedece la palabra de Dios. Aquí nadie te va a juzgar. Todos somos imperfectos y todos pecamos de diferente manera. Tú aprovecha la puerta de libertad que el Señor te está dando esta mañana. Corre, como la mujer que corrió que tenía el flujo de sangre, ¿se acuerdan? A ella no le importó que estaba violando las reglas. A ella no le importó que la sociedad la iba a juzgar, porque en el Antiguo Testamento y una de las mandamientos de estos 613 mandamientos hablaba que cuando las mujeres hebreas tenían su periodo menstrual no podían salir de su casa porque se les consideraba impuras. No podían salir a lavar, no podían hacer nada, no podían ver a nadie, no podían tocar a nadie porque se les consideraba impuras. Estas eran reglas de salubridad, ¿verdad? Que es una de las reglas que vimos, como que los hombres no se rasuraban, como que no se podían tatuar, eran reglas de salubridad, no eran reglas teológicas ni de integridad como tal, eran por salud y por cuidado, ¿verdad? Obviamente, donde hay sangre puede haber infección. Entonces, a estas mujeres se les consideraba impuras porque estaban en su periodo menstrual y no podían salir a la calle. Esta mujer llevaba 12 años en una condición de impureza y a ella no le importó que la juzgaran, a ella no le importó que, ay, siento que hay una persona que lleva 12 años en situación de impureza, que lleva una relación de 12 años con un hombre casado y que ya no puedes con la culpa. Que no te importe lo que piense la gente como esa mujer del flujo de sangre. Que no te importe si la gente te juzga o te tacha. Que no te importa si dicen, ay, ve, corre por tu libertad. Sal de esa cautividad. Jesús ya te abrió la puerta, corre. Jesús ya te está diciendo cómo, corre. Ve y pide perdón. Es que me da vergüenza. Ve y pide perdón. Es que si me rechazan, ve y pide perdón. Pero es que qué miedo, y si me pega, tú ve y pide perdón. El Señor está contigo, el Señor te va a respaldar. Si tú haces lo correcto y obedeces a Dios, el Espíritu Santo va a estar contigo para darte gracia y favor. El Espíritu Santo va a estar contigo en medio de esa reunión para tener paz. No le tengas miedo al mundo. Jesús está contigo. Una vez que tú empiezas a obedecer a Dios y alinearte a Dios, el Señor va a respaldar esa obediencia. Ve y pídele perdón. Pide perdón. Saliste mal de una iglesia. Hablaste mal de los pastores. Pídeles perdón. Fueron tus padres espirituales. Perdónales. Es que ellos también me hicieron, es que ellos me traicionaron. O búscalos.
para decirles, escríbeles un mensaje. Quiero decirles que les agradezco el tiempo que estuve aquí, les honro. Y quiero decirles que si hubo algún malentendido por el cual me salí, les perdono si te lastimaron y también les pido perdón. Cierra puertas, cierra puertas, cierra puertas. Sé honorable, pide perdón. Y si ya no puedes ver a esta persona o ya no le puedes escribir o hablar, decide perdonarle esta mañana. Señor, te quiero pedir perdón porque en mi corazón guardé odio y resentimiento contra tal hermano, contra tal hermana. ¿Cómo sabes cuando el odio creció en tu corazón? Cuando empiezas a sentir que te hablan de esa persona o ves a esa persona y sientes algo en el estómago, como de, "Ugh", como que se te voltea el estómago, ¿verdad? Cuando sientes eso, es tiempo urgente de ir con el Señor y decir, Padre, necesito que me ayudes a perdonar a esta persona. Ya está creciendo el odio en mi corazón y yo no quiero odiar a nadie. Yo no quiero entrar en cautividad. Yo no quiero entrar en oscuridad. Papito, ayúdame a perdonar, Padre. Hoy decido perdonar a esta persona. Recuerda que el perdón es una decisión y el perdón tiene muchas capas. Obviamente, hoy decides perdonar a la persona y tal vez en una semana vuelva a levantarse ese enojo con la persona. Ahí decides y le vuelves a ganar a tu mente. Yo ya decidí perdonarla y la vuelvo a perdonar. Padre, la perdono en el nombre de Jesús y la bendigo. La perdono y la bendigo. Hasta que después de decirlo tantas veces y después de haberlo orado tantas veces, ya no haya nada en tu corazón, que cuando la veas y sientas paz, porque sí pasa, que la veas y te dé gusto incluso ver a esa persona. Renuncia al odio, córtale ese caminito que ya llevaba en tu corazón. Alguna chica, algún hermano de la iglesia, alguna mujer que estuvo buscando a tu esposo, alguna mujer que estuvo hablando con tu esposo, con tu esposa. No, porque esas personas ni en cuenta de que tú las estás odiando y la única que se está haciendo daño aquí con el odio eres tú. Acuérdense que el odio es un veneno que mata no al que lo provoca, sino al que lo alberga. El que siente odio es el que se contamina y el que se muere. No el que lo provocó. El que lo provocó por allá anda de lo más feliz en la vida, de lo más tranquilo haciendo su vida. Pero el que lo siente, el que lo anida, el que lo alimenta, es el que se contamina, se contamina, se contamina. Y Jesús te quiere hacer libre de eso esta mañana. El Señor te está recordando una vez más, perdona o pide perdón, pero ama a tu hermano, que es igual de importante que amarme a mí. Porque dijo, este es el mandamiento más grande e importante, pero viene el segundo, que es igual de importante. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que perdonar no implica tener una relación. No te estoy diciendo que vayas y tengas una relación con la ex de tu esposo, que ahora sean mejores amigas. No te estoy diciendo que vayas y seas mejor amiga o mejor amigo de tu ex pastor, pero te estoy diciendo que cierres bien y que tengas paz en tu corazón y que perdones. David, como saben, que es de nuestros amados y favoritos en Aviva mi Fuego, el rey David perdonó a Saúl, aun cuando Saúl lo quería matar una y otra vez. David lo perdonó y aún así puso distancia. ¿Qué es perdonar? Perdonar es renunciar a mi derecho de venganza. Eso hizo David con Saúl. David pudo matar a Saúl en dos ocasiones. ¿Verdad? Cuando lo tenía ahí, ¿qué hizo David? En una le quitó su termo de agua y en otra le cortó un pedacito de su manto para que viera que lo pudo haber matado y aún así le perdonó la vida. Y entonces Saúl le decía, hijito amado, gracias. Eres lo máximo, ya regresa al palacio, hijo de mi corazón, ya no te voy a matar. Y David perdonaba, imagínate qué tremendo. Ya no te voy a intentar matar, vente.
No. Y David perdonaba porque renunciaba a su derecho de venganza, pero era muy listillo, lleno del Espíritu Santo, que decía, yo te perdono porque conozco a Dios, pero también te conozco a ti y sé que vas a seguir intentando matarme. Perdonar no implica regresar. Puedes perdonar a un ex que te golpeó, puedes perdonar a un ex que te engañó y que le tienes mucho coraje, y no te estoy diciendo que regreses con él o con ella. Perdonar no significa volver, ¿verdad? Entonces, te estoy diciendo, perdona para que tú vivas en libertad. Perdona a ese ex que no te da pensión para tus hijos. Pero es que se gasta el dinero, ya vi que anda en vacaciones, ni lo veas. Te hace daño ver a tu ex, ¿para qué lo ves? Bloquéalo en redes sociales. Alimentas más tu coraje, alimentas el odio. Ahí estás tú alimentando el odio. Ni lo veas. Ya decidiste perdonar a tu ex porque es un irresponsable, porque no da la pensión, ya no lo busques. Lo perdono. No significa que regreso con él. Perdona las veces que te humilló. Siento que hay mujeres que están muy atoradas todavía, recordando las veces que las humillaron, que las golpearon y que dicen, ay, pero qué tonta, ¿por qué aguanté? ¿Por qué me dejé? Perdónate a ti. Ya no te latigues. ¿Por qué lo permití? Qué tonta. ¿Por qué le di? ¿Por qué le presté? ¿Por qué regresé con él tantas veces? Perdónate. Ten paz contigo misma. Que no crezca el odio hacia ti misma. No permitas que eso crezca en tu corazón. Perdónate. Amén. ¿Les parece si oramos un momento? Voy a poner un poco de musiquita y le voy a pedir al Espíritu Santo que te recuerde a quién tienes que perdonar esta mañana. ¿A quién tienes que perdonar esta mañana? Precioso Espíritu Santo, tú eres hermoso, Señor, y maravilloso. Y te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú eres esa voz que nos habla con sabiduría. Eres esa voz que nos encamina al Padre y a Jesús. Eres esa voz que nos grita en medio de la cautividad y en medio del tormento para sacarnos de ahí. Eres esa voz que está gritando, la salida es por aquí. No tienes por qué seguir viviendo atormentado. La salida es esta. Sal, vuelve a deleitarte en la presencia de Dios. Vuelve a deleitarte en la presencia con el Espíritu Santo. Ven, ven. Eres esa voz, Señor, que nos está sacando de cautividad. Y hoy, Señor, nosotros decidimos salir de esa cautividad. Señor, gracias por hablarnos y hacernos entender a qué tenemos que renunciar esta mañana y a quién tenemos que perdonar. Recordando que el perdón no es un sentimiento, el perdón es un regalo que me doy a mí, es un regalo de libertad que me doy a mí. Y el perdón es una decisión. No perdono cuando lo siento, cuando ya tengo paz, porque es al revés. Primero decido perdonar y después recibo la paz del perdón. Se empieza con una decisión. Así que, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos recuerdes a quién tenemos que perdonar esta mañana. ¿Quién es esa persona, Señor, que hemos tenido odio hacia ella? ¿Quién es esa persona que nada más cuando nos recuerdan su nombre o nos mencionan su nombre, se nos retuerce el estómago, Señor? Recuérdanos, Espíritu Santo. Y si hay algo oculto de nosotros mismos que decimos, no, yo ya perdoné a esa persona, no, yo ya perdoné a tal pastor, a tal hermano, a mi papá. Pero si realmente nos estamos mintiendo, Señor, y hay falta de perdón, por favor, recuérdanos a quién tenemos que perdonar. Tal vez es a nosotros mismos.
Recuérdanos, Espíritu Santo. Y si tú ya recordaste a alguien, ya se te vino a alguien a la mente, alguien a quien tienes que perdonar, haz una oración allí en casa con voz audible, no la hagas nada más en tu mente, sino con voz audible para que se rompa algo en lo espiritual. Nadie te está escuchando, todos los micrófonos de los 100 que están aquí en Zoom están muteados y de los que están allá en casita, en TikTok, casi 200 personas están muteados. Nadie los está escuchando. Pero si ya se te vino a la mente a quién perdonar, dilo audiblemente. Padre, esta mañana yo decido perdonar a, y di el nombre de la persona. Yo decido perdonar a mi ex esposo. Yo decido, acuérdate que perdonar es renunciar a la venganza. Ya no le desees el mal. A partir de este momento estás diciendo que ya no le vas a desear el mal. Padre, yo decido perdonar a mi papá. Padre, yo decido perdonar a mi mamá. Padre, yo decido perdonar a mi ex pastor. Yo decido perdonar a mi ex amiga. A todas esas personas que el Espíritu Santo esté trayendo a tu mente, perdónalas. Di su nombre. Yo decido perdonar. Yo decido perdonar a mi esposo. Tal vez hay esposas aquí que siguen viviendo con su esposo, que no es ex esposo, pero que están llenas de odio ya hacia ellos, que les avientan el plato de comida, que los tratan mal. Dile, Padre, hoy decido perdonar a mi esposo. Tal vez te engañó y no lo dejaste. Tal vez todavía tiene un amante y está en la casa contigo y tú te estás llenando de odio. Salte de esa cautividad. Perdónalo. Dile, Señor, yo perdono a mi esposo por haberme engañado. Renuncio al derecho de venganza. Date ese regalo de paz a ti. Yo lo perdono, yo la perdono. Yo perdono a mi suegra por las veces que ha hecho mal a mis hijos, o por las veces que los ha hecho menos. Perdona a tu suegra, a tus cuñadas. Perdona, perdona todas las personas que se te estén viniendo ahorita a la mente. Es el Espíritu Santo recordándote a quién perdonar, Señor, a quién perdonar. Perdonamos, Señor, soltamos, 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 perdón, soltamos, perdón, soltamos, perdón. Y al soltar perdón, Señor, se sueltan cadenas de cautividad de nuestros brazos, de nuestros pies. Esa falta de perdón que nos retenía en tinieblas y que no nos permitía caminar a donde tú nos quieres llevar. Se está cayendo toda cautividad, se está cayendo toda prisión de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Cuando decidimos perdonar, Señor, cada día más libres, cada día más plenos. Señor, hay libertad corriendo como ríos de agua viva esta mañana, Señor. Libertad, Señor, muchos cautivos saliendo de esas cuevas de odio, Señor. Hay libertad corriendo, Señor. Libertad corriendo a cada corazón y a cada vida que hoy está decidiendo perdonar. Perdonamos, Señor. Perdonamos. Perdonamos, Señor. Perdonamos, perdonamos a la ex suegra, a la ex esposa, a la ex esposa, a las cuñadas, a los consuegros, a los concuños, perdonamos a los abuelos, a los tíos, a los primos, a todo aquel que nos ha lastimado y al que le teníamos odio y resentimiento. Hoy lo soltamos completamente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ay, gracias, papito precioso, por la libertad que trae el perdonar. Gracias, papito precioso. Gracias, Señor. Ahora, así con los ojos cerrados, ¿cómo estás?
Pregúntale al Espíritu Santo, dile primero, gracias Señor por la libertad que estoy sintiendo en este momento. Gracias por la paz que estoy sintiendo en este momento. Y ahora pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿hay alguien a quien yo le tenga que pedir perdón? ¿Quieres que yo busque a alguien? No te salgas, esto es fuerte, esto es más difícil, porque esto habla de humildad. Todos hemos fallado, dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado. No somos perfectos. Así como nos han lastimado, nosotros también lastimamos. Dile, Señor, ¿a quién tengo que pedirle perdón? Y esa persona a la que te está recordando, ese amigo, ese familiar, ese pastor, no dejes pasar más tiempo. Dile, Espíritu Santo, dame la valentía y la fuerza para llamarle o escribirle a esta persona. Llena mis palabras de tu gracia y de tu miel a la hora de hablar con esta persona. Aquieta su corazón, porque tal vez también te odia esta persona. Dile, aquieta su corazón y que en esta reunión pueda sentirse la paz de Jesús. Dame tu gracia y tu favor para buscarle. Dame tu valentía y tu fortaleza para enfrentar y para pedir perdón. Y que pueda cerrar ese capítulo de mi vida y que pueda avanzar y vivir en la luz verdaderamente, como dice tu palabra. No quiero vivir con un pie en la oscuridad, que es el odio y la falta de perdón, y otro pie en la luz, que es tu palabra y tu presencia. Señor, que pueda quitar cualquier cosa de las tinieblas y vivir completamente en la luz de tu presencia. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que bendigas cada decisión que los chicos tomaron esta mañana de ir a pedir perdón. Fortaléceles, Señor, anímales y ayúdales a escribir esos mensajes, ayúdales a hacer esas llamadas, Señor, y que tu presencia y tu espíritu de paz esté en medio de esa reunión. Que tu presencia y tu espíritu de reconciliación esté en esa reunión, Señor. Que ellos estén quietos y mansos a la hora de pedir perdón. Que toda palabra altiva caiga en el nombre de Jesús, que no se pueda levantar. Y que ellos, como dice tu palabra, sean mansos y humildes a la hora de pedir perdón. Y que haya miel en sus labios a la hora de hablar. Y que tengan palabra blanda, porque dice tu palabra que la palabra blanda, tranquila, pacífica, aplaca la ira. Así que, Señor, bendecimos esos mensajes, esas llamadas y esas reuniones que van a tener en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque esta mañana muchos salieron de la cautividad del odio, porque hoy decidieron perdonar a sus hermanos y hoy decidieron obedecer tu palabra, tal como dice Primera de Juan, capítulo 2. Gracias, papito precioso y hermoso, por la administración de esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu abrazo y gracias por tu paz. Gracias por la paz sobrenatural que estamos sintiendo en este momento en nuestras mentes y en nuestros corazones. Padre bendito, y ya por la hora, como cada mañana, Señor, también queremos poner delante de ti este día. Te pedimos, papito, que nos acompañes donde quiera que andemos. Padre, te pedimos que nos hagas invisibles de toda la maldad que hay en esta tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Papito, te pedimos que mandes a tus ángeles alrededor de nosotros y que tú, Señor, salgas siempre como ese león rugiente defendiendo a tu pueblo. Y que tú, papito, reprendas al enemigo cada vez que se nos quiera acercar. Que tú, papito, hagas que sus pies resbalen, que sus manos sean atadas y su boca silenciada para hablar en contra de nosotros, Señor. Padre, vivimos, caminamos y hablamos desde tu cobertura, Señor, y desde tu casa, Señor, desde tu autoridad y tu presencia. Te
Te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos este día. Padre, te pedimos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva Mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia amada. Gloria a Dios. ¿Quién se siente más ligerito y con más paz? Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa libertad trae el perdón. Pues muy bien, vámonos, nos vemos mañana. No, hoy tenemos círculo de lectura. Hoy arrancamos con el libro Cielos Abiertos a las 7 de la noche, completamente gratuito por nuestro canal por nuestro Zoom. Yo creo que vamos a transmitir en vivo en YouTube, por si se quieren unir con nosotros, pueden mandarnos mensajitos si quieren estar con nosotros en Zoom. Es gratuito, así que bueno. Hoy a las 7 de la noche arrancamos con nuestro libro Cielos Abiertos de Bill Johnson. Y pues nada, nos vemos hoy a las 7 de la noche con el favor de Dios. Y familia de TikTok, aquí está la familia de Zoom. Aquí los esperamos en nuestras sesiones en vivo también a las 5 de la mañana para seguir creciendo y siendo edificados por nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos al ratito. Que Dios los bendiga. Los amo. Abrazos. Bye bye. Bye, bendiciones. Bendiciones, te amamos, Eri. Ya Bendiciones a también. todos. Bye bye.